¿Por qué es importante la biología celular? Punto número 1, porque nos permite principalmente estudiar la estructura y la fisiología celular. Cuando hablamos de estructura celular, cuando hablamos de las partes que tiene una determinada célula. Cuando hablamos de fisiología celular, cuando hablamos de las funciones que tiene la célula. Función de nutrición, función de respiración, función de reproducción, función de metabolismo, función de transporte, función de excreción, estudiado por la biología celular. De quien tenemos que acordarnos bastante son los descubridores. ¿Los descubridores de qué? Los descubridores de la célula. Tenemos a este señor que está aquí, que es el señor nada más y nada menos que Anton von Leeuwenhoek. El señor Anton von Leeuwenhoek era un mercader y este mercader, ¿ya? Tenía la particularidad, ¿ya? ¿De qué? Tenía la particularidad de ser pobre, no tenía las condiciones para poder estudiar. A la muerte de su madre, de su padre, perdón, su madre tuvo que ir a viajar a la tienda de su tío. Y en la tienda de su tío era comerciante de telas. Y en el lugar del puesto de su tío tenía una gran cantidad de lunas de diversos tamaños. Y un día, entre curioso, él colocó una luna consecutivamente de la otra, desde la más grande hasta la más pequeña, para poder observar, ¿ok?, los organismos microscópicos, llegando a la conclusión de que habían animálculos dentro de la naturaleza. Estos animálculos eran denominados con el nombre de protozoarios. Por eso que se dice que el señor Anton von Leeuwenhoek es considerado el padre de la protozoología. En Google, ojo, en Google vas a encontrar tú, ¿ya?, el nombre de este señor como el padre de la microbiología, y eso no es correcto. El padre de la microbiología es el señor Louis Pasteur. No te vayas a olvidar. Es algo que tengo que remarcar muy bien porque la gran mayoría a veces se confunde. Es más, Google le hace un reconocimiento. El cumpleaños del señor Anton von Leeuwenhoek es el 24 de octubre. Y es por eso que todos los 24 de octubre siempre Google le hace una conmemoración a través de su doodle. ¿Qué es el doodle? Que viene a ser una imagen referencial a este señor. Aproximadamente este señor tuvo más de 400 microscopios. La mayoría de ellos él lo destruyó. ¿Por qué? Porque la Royal Society quería todas sus investigaciones. Y en ese momento él era muy celoso porque él sabía que había llegado a ese lugar con sus propias investigaciones. A él le costó bastante investigar todo ello. Y la mayoría de científicos quería tomar su experimento y hacerlo suyo. ¿Ok? Es por eso que es considerado como este señor el principal impulsor y el inicio de la teoría celular. Hablamos de Robert Hooke. Robert Hooke, en el año 1665, observó y describió por primera vez en láminas de corcho pequeñas celdillas que tenían cavidades, ¿ok? Estas las denominó con el nombre de cédula. Terminó en latín. Hoy en la actualidad nosotros sabemos que lo que descubrió el señor Hooke no fueron células vivas, fueron células muertas, porque estas eran cavidades traqueadas, eran simplemente cavidades que tenían huecos, solamente era eso, ¿ok? Posteriormente, nosotros podemos observar cómo era la investigación que hizo el señor Robert Hooke. Ya sabes qué hizo Anton von Leeuwenhoek, te lo he explicado, es uno de los primeros inventores del microscopio después de los hermanos Janssen.
Francis Janssen y Zacharias Janssen. Robert Brown fue un botánico escocés que en el año 1831 observó el núcleo de las células, pero principalmente tomando como objeto de estudio las orquídeas, en donde encontró una región negruzca en la parte central de las células de las orquídeas. Por eso que hoy en la actualidad es considerado como el padre del núcleo celular, el que se encargó de estudiar el núcleo de la célula. El señor Purkinje se encargó de estudiar lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de citoplasma. Anteriormente era denominado proto. Proto, ¿por qué? Porque el término proto se refiere a algo vestigial, a algo antiguo. Y cuando hablamos de una sustancia coloidal, estamos hablando de aquella que tiene dos porciones, una parte dispersora y otra parte dispersante, y es lo que no te tienes que olvidar, ¿ok? A mediados del siglo XIX, sí, siglo XIX, ¿ya? Aparecieron dos científicos, un botánico y un zoólogo. En el año 1838, Matthias Schleiden fue el que se encargó de publicar investigaciones que tengan que ver con la estructura celular de las plantas. Él decía que todas las plantas estaban formadas principalmente por células. Un año más tarde, el señor Theodor Schwann se encargó de mencionar que no solamente las plantas estaban formadas por células, sino que los animales estaban formados por células y estas, a su vez, forman tejidos. En pocas palabras, los animales están formados por unidades microscópicas denominadas con el nombre de células. Estos aportes fueron muy importantes, porque gracias a Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Anton von Leeuwenhoek aparece la teoría celular. ¿Y qué dice la teoría celular? Dice 4 cosas muy importantes. Punto número 1, que todos los seres vivos están formados por células. Puede ser una, puede ser 2, 3, 4, 10, 100, 1000, pero todas están formadas por células. Se dice que la célula es la unidad básica que permite la organización de los seres vivos. Otro de los postulados que salió es que para que una célula pueda existir, tiene que existir una antes que ella que le haya dado la vida. No vayas a olvidar. Esto lo dijo el señor Rudolf Virchow, ¿ok? Rudolf Virchow en su famosa frase en latín, omni cédula y célula. No vayas a olvidar. Y el último postulado que lo dijo el señor Brücke, que decía que el funcionamiento de un individuo depende de las características individuales que tenga cada una de las células. Si yo englobo todas estas teorías, yo puedo decir que la célula es la unidad fisiológica y hereditaria de los seres vivos. ¿Por qué estructural? Porque estamos hablando de cómo está organizada por fuera y por dentro. Fisiológica, porque es aquella que está principalmente hablando de las funciones vitales que origina la célula. Hereditaria, porque tiene un núcleo, y en ese núcleo ella puede contener la información genética bajo la forma del ADN. Hasta allí. ¿Me dejo o no me dejo entender, jóvenes estudiantes? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, profesor. Ok. Se entiende, profe. Muy bien. Me alegro muchísimo, jóvenes de la selección 3. ¿Alguna pregunta? No, profe, todavía. Continuemos. No, para nada. Los tipos de células que pueden estar existentes son dos, las procariotas y las eucariotas. Tú ya sabes qué cosas son, pero aquí te lo voy a mencionar para que nunca te olvides. Las eucariotas son aquellas que tienen sistema de endomembranas. Y por favor, métete en la cabeza, el sistema de endomembranas solamente está constituido por 3 partes. La carioteca, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi te forma lisosoma, peroxisoma, hidrogenosoma, ya, lisosomas, entonces, por eso es importante. El retículo endoplasmático, ¿qué forma? El retículo subdividido en retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso que se encarga de formar ribosomas y el retículo endoplasmático liso que se encarga de formar grasa, se encarga de
originar o moléculas orgánicas para el cuerpo de la célula. Entonces, mira, es importante. ¿Cuándo se dice que tiene núcleo definido? Cuando tiene una envoltura nuclear llamada carioteca, membrana nuclear. Pueden haber organelas que tengan membrana o pueden haber organelas que no tengan membrana. Cuando no tienen membrana, se les llama organoides. Cuando no tienen envoltura, se les llama nucleoides. Y eso es lo que no te tienes que olvidar. Una pregunta del joven Franco Vitate dice, profesor, ¿los virus son células? No, mi querido campeón. Los virus no son considerados como seres celulares. Ellos son seres acelulares. No tienen células. Ellos van a ser considerados parásitos intracelulares obligados. Ellos necesitan de una célula huésped para que puedan sobrevivir. No son considerados seres vivos. Ellos son agregados supramoleculares. ¿Qué significa que sean agregados supramoleculares? Que solamente llegan al nivel químico y en el nivel químico van a estar formados por proteínas y por material genético. Pueden tener material genético ADN o pueden tener material genético ARN. Por eso que existen virus que son ARN y virus ADN. ¿Ok? Excelente. ¿Quiénes son los que están en las eucarias? Las protistas, los hongos, las plantas, las algas y los animales. ¿Quiénes son las procarias? Las eubacterias, las cianobacterias, las esquizofitas, etc. ¿Qué diferencia existen entre las procarias y las eucarias? Tú tienes que hacerte la pregunta. A ver, lanzo al público, vamos, los escucho. ¿Qué diferencia hay entre las procarias y las eucarias? El núcleo. Muy bien, la presencia del núcleo. ¿Otra persona? ¿No hay personas? Selección 3. Los ribosomas también creo la cantidad. Muy bien, la presencia de ribosomas. El caso de las procariotas tiene más ribosomas que por lo general. Muy bien, ¿qué más? La presencia de organelas. Las procariotas tienen poquísimas organelas. Las eucariotas tienen más organelas. Las eucariotas son más desarrolladas. Las eucariotas son más evolucionadas. Y una más primitiva. Y una es más primitiva, más vestigial. Excelente, joven Vitate. Felicitaciones por su participación. Hoy vamos a hablar acerca de la célula procariota. Pueden haber dos tipos, las bacterias típicas y las cianobacterias. Cuando, profesor, hablamos nosotros de bacterias típicas? Hablamos de bacterias típicas, aquellas que tengan un tipo de forma, un tipo de propiedad, un tipo de pared celular, un tipo de función. Yo aquí te voy a explicar una parte de lo que viene a ser todo lo que tienes que saber. Primero, tú tienes que acordarte que las bacterias son organismos relativamente sencillitos. Son muy reducidos. Pueden tener un tamaño de 2 micras de ancho y de 7 a 8 micras de longitud. Pueden tener forma cilíndrica, pueden tener forma redonda, pueden tener forma alargada, pueden tener forma de una coma y pueden encontrársele en todas partes. Por eso se les considera como ubicuas o cosmopolitas. ¿Ok? Pueden tener diversas formas. ¿Ok? Es lo que no te tienes que olvidar, mi querido campeón. ¿Ok? No te tienes que olvidar. Cuando tengan la forma de bolitas, pueden ser cocos. Cuando son de una bolita, coco. Cuando son de dos, diplococos. Cuando están en una columna, streptococcus. Cuando son dos columnas de coquitos, se le llama estafilococos. Cuando tiene la forma de una coma, vibrios. Cuando tiene la forma estiradita por ambos lados, se le llama espirilos. Cuando su movimiento es muy rápido, se le llama espiroquetas. Cuando su movimiento es rígido, no tiene movimiento, espirilos. Pueden encontrarse en racimos de uva, se les puede encontrar y llamarse zarcina. Cuando sean en 4 cojitos, se les puede llamar gafkia. ¿Ok? También pueden clasificarse de acuerdo a su flagelo. Cuando no tiene flagelo, se le llama bacterias átricas.
Cuando tienen un flagelo, bacterias monótricas. Cuando tengan flagelos por ambos lados, bacterias anfítricas. Cuando tengan solamente flagelos por un solo mechón, se le llaman lofótricas. Cuando tengan bacterias por todo su cuerpo, a estas se le conoce con el nombre de bacterias perítricas. No te vayas a olvidar. Vamos, los escucho. ¿Qué cosa vienen a hacer esos que parecen chisitos? Bacilo, Bacilos, excelente. Ellos, ¿qué vienen a hacer? Los escucho. Los escucho. Espirilos. ¿Croquetas? Espiroquetas, muy bien, espiroquetas. ¿Y por qué te diste cuenta que eran espiroquetas, campeón? Según tengo entendido, no es... Por su rápido movimiento, es lo único que tienes que saber, corazón. Ello, Cocos. pocos. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a hablar de su morfología bacteriana rápidamente. Eso que está ahí son las organelas que por lo general tiene una bacteria. Tenemos el glicocálix, que es una porción externa, que está formada por polisacáridos que provienen de la celulosa. ¿Qué función le permite el glucocálix? Proteger a la célula de la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es el mecanismo que hace la célula para destruir cuerpos extraños. ¿Ok? Y también el glucocálix permite que pueda actuar contra los antibióticos. Cuando una bacteria tiene una cápsula, se dice que esta bacteria genera enfermedades. Todo eso es lo que dice esa información. La cápsula está ligada a la superficie de la bacteria. Puede ser heterogénea, puede tener una densidad, un grosor, pero la diferencia entre la cápsula y el glucocálix es muy marcada. La cápsula está bien pegada. El glucocálix tiene un aspecto muy, pero muy gelatinoso. La pared celular está compuesto por un peptidoglucano llamado mureína, y no te tienes que olvidar porque en los exámenes de admisión esta pregunta es muy reincidente y ustedes deben de dominarla al 1000%. ¿Qué significa brinda protección osmótica? Aquella que permite que no se escape el agua. Actúa como un antígeno bacteriano, pues protege a la bacteria y tiene una forma y una característica de acuerdo a las gram positivas o gram negativas. Se dice que son gram positivas cuando ellas tiñen de color púrpura o azul, y se dice que son de gram negativas cuando ellas tiñen de color rosado o rojo. Dentro de la estructura de las bacterias tienen dos compuestos, el NAG y el NAM. El NAG, que es el N-acetilglucosamina, y el NAL, que es el N-acetilácido murámico. Cualquiera de las dos, es importante que te acuerdes. ¿Ok? ¿Cuáles son las características más importantes de las gram positivas y las gram negativas? Ya sabes que la gram positiva se tiñe de violeta, la gram negativa de rosado. La gram positiva tiene varias capas, es muy gruesa. Las positivas son bien gruesas, en cambio las negativas son delgadas. Las positivas lo tienen rígido y lo tienen muy fuerte. ¿Qué cosa? Su pared. Las negativas tienen una pared menos rígida. Nada más. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo podríamos encontrar las paredes gram positivas y las gram negativas. Por ejemplo, a esta imagen que está acá es la gram positiva que podemos visualizar que se encuentra de color púrpura o de color azul. Principalmente los Staphylococcus aureus generan las siguientes enfermedades: celulitis, forúnculos, ¿ya? Abscesos locales, inflamaciones y en algunos casos problemas digestivos. El Escherichia coli es aquella que produce la diarrea, su nombre correcto, enfermedad diarrea aguda, y hay un tipo de bacteria específica que se encarga de producir la diarrea, es el Escherichia coli O157H7. Esta, la que te acabo de explicar, que es denominada como el Escherichia coli O157H7, es aquella que se encarga de generar la diarrea. Y por lo general, cuando una persona tiene diarrea, la diarrea es por la falta de la higiene en los alimentos y en la persona. Así que si ves a una persona que tiene diarrea, es porque no ha consumido sus alimentos con una buena limpieza y desinfección o no se ha lavado las manos antes de consumir un alimento.
La mayoría de las bacterias son inofensivas, la mayoría. Son muy pocas las que generan enfermedades. Y las que generan enfermedades son las ETAs, aquellas que son enfermedades transmitidas por alimento. No te vayas a olvidar, joven estudiante. Quiero que por favor acuérdetes que la mayoría de bacterias gram positivas forman endosporas, que son formas durmientes, altamente resistentes, cuya función primaria es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Excepto los microplasmas que no tienen pared celular, son bacterias muy pequeñitas, muy pequeñitas. ¿Ok? Tenemos la membrana plasmática, que es de naturaleza lipoproteica, es decir, que está hecho de lípidos y proteína. No tiene colesterol, permite servir como barrera para permitir la entrada y la salida de sustancias, ¿ya? Y tienen huecos. A esos huecos se les llama mesosomas, que hacen que incremente la superficie de la membrana. Esta es una membrana plasmática que tiene proteínas y tiene oligosacáridos. Proteínas integrales, periféricas, transmembranosas, y también se encargan de tener oligosacáridos como los azúcares que tú estás viendo que están allí. Las micoplasmas no tienen, tienen colesterol en su membrana. Ellas sí tienen colesterol en su membrana. Ahí estamos observando cómo la estructura de los mesosomas. Los mesosomas pueden ser dos, mesosoma de tabique y mesosoma lateral. El mesosoma de tabique es aquel que se encarga de permitir la fijación del cromosoma bacteriano para que se pueda realizar, ¿qué cosa? La división celular. El mesosoma lateral permite realizar procesos como la respiración, la fotosíntesis, porque allí hay una gran cantidad de enzimas. Las fimbrias o los filis permiten que se adhiera a una bacteria y también permiten de que pueda realizarse un tipo de reproducción. ¿Qué tipo de proteína tienen? La famosa pilina. Ahí estamos observando, mira, distintos tipos de pilinas. Las fimbrias o los filis permiten que se adhiera a la luz de la uretra. Es por eso que aparecen las famosas infecciones urinarias. ¿Quiénes son más propensas a sufrir infecciones urinarias? Hola. Selección 3. Las mujeres. Hola. Las mujeres, las féminas, porque su uretra es muy pequeña. La uretra de la mujer mide aproximadamente de 2 a 5 centímetros. La uretra del varón mide de 15 a 20 centímetros. Esto les permite a las mujeres ser más volubles a lo que viene a ser estas bacterias. ¿Ok? Te vayas a olvidar. Los pilis sexuales son aquellos que hacen la conjugación bacteriana, que es aquella que se encarga de intercambiar el material genético. Quiero que por favor te metas en la cabeza lo siguiente. En las procariotas el ADN se le llama plásmido. Yo te lo puedo preguntar en el examen. Yo te lo puedo preguntar. ¿Ok? Yo te lo puedo preguntar. Quiero que por favor estés muy, muy atento. Ya sabes qué son los flagelos. Permiten el movimiento de la bacteria. Tienen una proteína llamada la flagelina, que es aquella que es inconstante, ¿ok? Algo que tienes que acordarte muy bien, mi querido campeón, es que ella se va a encargar principalmente de darle desplazamiento, la locomoción. ¿A quién? La locomoción al individuo. Y no solamente es una colita que ella se encarga de tener, no, sino que tiene un gancho, tiene un cuerpo basal, está incrustado en la membrana plasmática y es ella la que le brinda el movimiento, desplazamiento o la locomoción. Mira, ahí está lo que yo te expliqué, ¿ve? Los distintos tipos de flagelos que pueda presentar una. Y ya sabes que teóricamente la bacteria más virulenta es aquella que posee una cápsula, una fimbrilla y un flagelo. Su citoplasma no tiene citoesqueleto. Tiene organelas con membranas que pueden ser los ribosomas, que son aquellos que están formados por ARN y proteínas y tienen un valor de sedimentación de 70 Weber. Y las células procariotas tienen como subunidades las 50S y 30S. Función importante de los ribosomas, nunca te tienes que olvidar, síntesis de proteínas. En los exámenes de emisión siempre vienen preguntas clásicas, como por ejemplo, ¿quiénes se encargan de realizar la síntesis de proteína?
Ribosomas. ¿Quiénes se encargan de realizar la digestión intracelular? Lisosoma. ¿Quiénes se encargan de realizar la respiración celular? Mitocondria. ¿Quiénes se encargan de realizar la fotosíntesis? Cloroplasto. ¿Quiénes se encargan de realizar la secreción celular? El aparato de Golgi. ¿Quiénes se encargan de realizar la detoxificación celular? El retículo endoplasmático liso. Todas estas preguntas que te acabo de mencionar son preguntas tipo examen de admisión que el estudiante preuniversitario debería de conocer. El citoplasma almacena su energía. La energía que almacena es bajo la forma de glucógeno. El glucógeno es un polisacárido. Oye, ¿de reserva o estructural? Polisacárido de reserva. El nucleoide, también llamado el genóforo, está formado por una molécula de ADN circular desnudo, que es el cromosoma bacteriano. No tiene proteínas histónicas y está estabilizado por iones magnesio. Vamos a hablar de los tipos de intercambio de genes. La transformación permite captar el ADN extraño y hacerlo suyo. La conjugación permite principalmente el transporte del material genético de un individuo a otro. Ya, eso es, no te vayas a olvidar. La transducción viene a ser principalmente el mecanismo por el cual se transfiere la información genética gracias a ¿quién? Gracias a una bacteria. Y si es una bacteria que está atacada por un virus, se le dice bacteriófago. ¿Ok? Es lo más importante que tienes que acordarte de quién. De las bacterias, principalmente de la célula procariota. Ahora rápidamente nos vamos a encargar de ir, jóvenes estudiantes, a las bacterias, a la célula eucariota. Espero poder acabarlo. Espero. Si no, ya depende solamente de ti estudiar. Pero hasta ahí, jóvenes estudiantes. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, jóvenes. Me da mucho gusto saber que todos ustedes me están encargando de saber, entender, aprender, jóvenes, porque lo que yo quiero es que ustedes aprendan. Mi deber con ustedes es que ustedes se culturicen, que ustedes aprendan muchísimas más cosas de lo que ya ustedes conocen. Bien, ¿a qué hora tienen su próxima clase? Once y media. ¿Les puedo robar 15 minutitos? ¿Les puedo robar 15 minutitos, jóvenes? Voy a robarles. ¿Puedo, por favor? Jóvenes. Ni caso me hacen. La citología tiene una porción llamada célula eucariota también. Esta célula eucariota, ¿sabes por qué es importante? Porque se diferencia de la procariota. Para empezar, la eucariota tiene una matriz extracelular. En biología se llama matriz extracelular. En anatomía se llama sustancia intercelular. Anota eso. Tiene una membrana celular, tiene un citoplasma y un núcleo. En el caso de la matriz extracelular se divide en los vegetales y en los animales. En los vegetales encontramos la pared celular y en los animales encontramos el glucocálix. La pared celular está formada por una, por dos, por tres, por cuatro capitas. Tiene dos capas, una externa y una interna. La externa es la primaria. La interna es la secundaria. La interna es más gruesa porque permite la protección, pero ambas están formadas por celulosa y hemicelulosa. Pero quien tienen más es la celulosa, por eso que no te tienes que olvidar de ella. Tiene una composición química, está hecha de celulosa, de hemicelulosa, de pectina y bastantes proteínas. ¿Cuál es la propiedad que le brinda la pared celular? Protección, que la mantenga erecta y que permita que pueda generar una presión osmótica. Si las células se quieren comunicar y se quieren nutrir de una célula a otra, hay huecos. A estos huecos se le conoce con el nombre de plasmodesmos. Plasmodesmos. ¿Ok? El glucocálix, su mismo nombre lo dice, gluco, está formado por azúcares.
y también tienen aminoácidos en su membrana. Las funciones de glucocálix permite principalmente tener una carga negativa, permite unirlo con otra célula, recepciona hormonas como la insulina, ¿ya? Y permite la participación de reacciones inmunitarias. No sé si tú alguna vez has visto que cuando un diabético se inyecta la insulina, profe, ¿cómo la insulina puede llegar a la membrana de la célula? Recuerda que la membrana celular tiene receptores y estos receptores van a captar esta hormona y gracias al glucocálix, el glucocálix capta la insulina y viaja hacia toda la célula. Recuerda que la insulina es una hormona que es producida por las células beta del páncreas, que es considerada como hipoglucemiante porque disminuye los niveles de la glucosa en la sangre. Las personas deben de tener, métete bien esto en la cabeza, las personas deben de tener en su sangre una glucosa de 70 a 110 miligramos por decilitro. Después de consumir un alimento, pueden llegar a tener 130 a 150 miligramos por decilitro. Más no, si la cantidad de glucosa excede los valores de 150 miligramos por decilitro, podríamos decir que esta persona puede tener prediabetes. No vayas a olvidar, un dato clínico muy importante. La membrana es muy importante. Tiene lípidos y proteínas. Hubieron dos modelos. El modelo del emparedado propuesto por Dobson y Daniel en el año 1935 que decía que habían más proteínas que grasas. Años más tarde apareció el modelo de mosaico fluido, modelo actual, propuesto por Fingers y Nicholson, que decía que la membrana celular tiene fosfolípidos y proteínas. ¿Ok? Te vayas a olvidar. Así es la imagen de cómo podemos visualizar una membrana celular. Tiene una bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos son anfipáticos. ¿Por qué se le dice que son anfipáticos? Porque tienen doble comportamiento. Su cabeza tiene afinidad por el agua. Su colita tiene rechazo por el agua. Este doble comportamiento les permite ser moléculas anfipáticas. ¿De qué depende que la membrana sea fluida? De la temperatura, los ácidos grasos insaturados y el colesterol. Tienen un tipo de movimiento los fosfolípidos. Ese movimiento es de flip-flop. Por eso que decimos que la membrana es semilíquida, fluida y asimétrica. Permite compartir nutrientes, permite transportar nutrientes, permite comunicar a una célula con otra, permite reconocer sustancias y permite unir a una célula a través de uniones ocludens, uniones adherens, desmosomas, hemidesmosomas o plasmodesmos. La membrana celular es selectiva, ¿por qué? Porque ella decide qué es lo que quiere para sí y qué no quiere para sí. Existen dos tipos de transportes. El transporte pasivo, que va a favor del gradiente de concentración y no utiliza el gasto de energía. Y existe el transporte activo, que es aquella que va en contra de la gradiente de concentración y utiliza energía y puede ser mediado por bombas en donde hay ATPasas o ATP sintetasas que permiten que puedan ingresar las sustancias al medio interno. Pueden ingresar a través de la membrana moléculas sencillas como iones como el oxígeno, ¿ya? Como el amoníaco, como el dióxido de carbono, el agua, pueden pasar sustancias liposolubles, sustancias hidrosolubles y moléculas iónicas, ya te había mencionado. Ya sabes qué es transporte pasivo y transporte activo. ¿Qué? Difusión simple. Ejemplo, hematosis. El proceso que tú estás haciendo ahorita, la respiración, es una difusión simple. Intercambias oxígeno. Ya oxígeno llega a tu cuerpo y sale dióxido de carbono. Difusión facilitada. Necesitas principalmente, ¿qué cosa? Proteínas transportadoras. Y cuando quieres transportar una glucosa, lo puedes hacer a través de una difusión facilitada. Ósmosis significa transporte de agua a través de una membrana semipermeable que va de menos concentración a más concentración. No te tienes que olvidar, te puedo preguntar en el examen, defina usted qué es ósmosis y tienes que responder. El 50% de las preguntas del examen bimestral, el examen final, van a ser preguntas para responder, para escribir. Tienes que acordarte, hecho muy bien.
Esto que está acá de la solución hipotónica e hipertónica, te lo voy a explicar. Tónico significa sal, hipo bajo, hiper alto. ¿Qué significa hipotónico? Baja sal. Hipertónico, mucha sal. Cuando hay poca sal, hay poquita concentración de soluto. Cuando hay mucha sal, el soluto es excesivo. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Cuando una célula animal sufre una solución, está sumergida en una solución hipotónica, ella se encarga de engullirse de mucha agua. Cuando es una solución isotónica, el agua que ingresa es la misma agua que sale. Y cuando es una solución hipertónica, como está sumergida en grandes concentraciones de agua con sal, entonces ella pierde el agua que tiene dentro y llega, ¿qué cosa? Llega a estallar. No te vayas a olvidar, ¿ok? No te vayas a olvidar. Bueno, ahí hay algunas imágenes que no son importantes. Lo que sí es importante es el transporte activo. Hay tres tipos de transporte activos. Unitransporte, cuando las sustancias van desde el medio extracelular al medio intracelular, en un solo sentido. Sin portador, cuando ambas sustancias de diversas estructuras se van a encargar de ¿qué? De viajar al medio interno. Antiportador, cuando la sustancia que ingresa tiene que ser totalmente distinta a la sustancia que sale. Pueden haber mediadas por bombas, la famosa bomba sodio y potasio. Si yo hago que ingresen 3 sodios, tienen que salir 2 potasios. ¿Para qué? Para que este equilibrio pueda ser y pueda mantener una homeostasis. ¿Cuándo se dice que son mediadas por vesículas? Cuando hay vesículas que permiten hacer ingresar sustancias y otras que hacen que salgan sustancias. Tenemos la endocitosis, como por ejemplo, aquellas que tienen entrada interna. Pino significa consumir, engullir agua. Fago significa tragar partículas extrañas. No te vayas a olvidar, ¿ok? Tragar partículas extrañas. Bien. Quiero que por favor también te acuerdes. Hey, shut up, please. Quiero que por favor también te encargues de explicar acerca de los exocitosis. Es aquella vesícula que permite todas las sustancias de desecho que están a nivel interno expulsarlas, ¿ok? Citoplasma, en la masa coloidal, más cantidad de agua que solutos. Por eso que cuando hablamos de una solución hipertónica, se elimina una gran cantidad de agua de su porcentaje. Dentro del citoplasma está la matriz citoplasmática. Puede llamarse citosol o citoesqueleto. Citosol cuando tiene agua, proteínas, azúcares, sales y iones. Citoesqueleto cuando solamente está formado por proteínas. ¿Ya? A ver, la tixotropía viene en examen de admisión. Es una propiedad que tiene el citosol que permite cambiar el plasma gel a plasma sol. La tisotropía permite ciclosis, movimiento extremo de extremo a extremo de agua. Lo hacen las amebas, ¿ok? Clivaje celular, división de la célula, ¿ok? Bueno, ¿qué más? El efecto Tyndall, la capacidad que tiene el citosol para atravesar y dispersar la luz. Gracias al efecto Tyndall podemos ver cómo la luz cuando llega al mar, debajo, las plantas inferiores se encargan de absorber la luz solar, gracias al efecto Tyndall. El movimiento browniano viene a ser el movimiento caótico que tiene el citosol, con la finalidad de hacer que los procesos estén en constante movimiento. Bueno, el citoesqueleto, que ya sabes de qué son, microtúbulos y microfilamentos, que tienen actina, miosina, que vienen a ser proteínas, ¿ya? Esto que está acá solamente son proteínas. Esto es lo que quiero que te acuerdes. El sistema de endomembranas solamente está formado por 3 cosas, te lo dije en un inicio. La envoltura nuclear, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿Por qué es importante la envoltura nuclear? Porque se encarga de proteger al núcleo, protege el material genético, tiene 2 membranas, una externa y una interna, y la comunicación va a ser a través de sus poros nucleares, ¿ok? No te vayas a olvidar que el núcleo está ligado, unido, atado al retículo endoplasmático. Existen 2 tipos de retículo endoplasmático, el liso y el rugoso. Liso porque forma grasa. Rugoso porque forma ribosomas. Nada más. ¿Qué más hace? Crea proteínas para que pueda formar el aparato de Golgi. ¿Y qué hace el retículo endoplasmático rugoso? Cuando tú, por ejemplo, tu mamá, tú estás en tu sala y tu mamá ve que hay bastantes moscas, agarra su baigón y... Oye, tú dices,
mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy echando veneno, lárgate, si no vas a morir. Oye, tú aspiras de todas maneras ese vaigón, pero ese vaigón no te mata. ¿Por qué? Porque tienes en tu hígado reticulocitos que permiten desintoxicar tu cuerpo. Cuando tú estás al costado de una persona que fuma, ¿quién es el que se encarga de desintoxicar tu cuerpo? El retículo endoplasmático liso. Cuando haya un veneno que ingrese a tu cuerpo, el reticulocito, principalmente el retículo endoplasmático liso, es el que se encarga de ayudarte en ello. El aparato de Golgi son cisternas aplanadas. Las más importantes, ¿por qué? Porque tienen muchas funciones. Permiten formar azúcares y proteínas que serán enviadas a la célula. Permite elaborar lisosomas, permite elaborar vacuolas, permite elaborar peroxisomas. Lisosomas, digestión celular, su función. Vacuolas, almacén de sustancias. Peroxisomas, degradación de peróxidos, gracias a sus enzimas catalasas. Exportan vesículas, forman la membrana celular, ¿ya? Y principalmente forman la pared celular de los vegetales. Y también forma la cabeza del espermatozoide. Por eso es importante acordarnos de el retículo, el aparato de Golgi. Jóvenes estudiantes, estoy muy agradecido con todos ustedes por haberme permitido estar el día de hoy frente a todos ustedes. Discúlpenme si he tomado un poco de su tiempo. No he querido yo extenderme muchísimo, pero ha sido por y para el beneficio de ustedes. Les deseo de todo corazón lo mejor. Cuídense, por favor, cuídense, los estimo bastante a cada uno de ustedes. No se porten mal, traten de estudiar en en su, en su plataforma Cubicol. Hay dos tareas, dos trabajos. Todos ellos dos van a ser presentados el 6 de diciembre. Por favor, traten de hacer sus tareas. Es un cuadro comparativo entre la célula procariota y la célula eucariota, y en la célula animal y en la célula vegetal. Los dos tienen que desarrollarlo. Es lo único que yo les voy a pedir. El examen diagnóstico está habilitado hasta las 12 del mediodía. Y es lo único que yo les puedo mencionar el día de hoy. Los estimo, los aprecio muchísimo. Cuídense mucho, protejan a sus familiares, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, mis pequeños campeones.